Entonces, querido hermano, los hijos de Dios se utilizan exclusivamente en referencia a los ángeles. Querido hermano, aquí podemos también seguir estudiando sobre los hijos de Dios. Vamos a hacer muchísimas partes sobre este tema de los hijos de Dios, los ángeles caídos. La frase hijos de Dios también, o sea, los ángeles caídos, los ben a Elohim, aparecen 10 veces en la Biblia. 2 veces en Génesis 6, 3 veces en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, y 5 veces en el Nuevo Testamento. Querido hermano, yo quiero que tú tengas la humildad de corazón y me acompañes a estudiar estos versículos de la Biblia para que tú entiendas quiénes son los hijos de Dios y también para que entiendas la revelación por el Espíritu Santo que nos está mostrando que esos hijos de Dios no eran hijos de hombre, no eran los hijos de Seth, eran hijos de Dios, o sea, creación directa de Dios. Querido hermano, yo quiero que tú me acompañes en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Me dice amén cuando lo tenga, querido hermano. Capítulo 1, versículo 6 de Job. Amén. Vamos a leerlo a partir del versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a seguir leyendo aquí el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando, querido hermano, que los hijos de Dios son seres angélicos y entre ellos venía ¿quién? Satanás. Satanás, querido hermano, en el hebreo significa Satán, que en el español significa enemigo, adversario. Es un título que le colocaron a Lucifer, porque el real nombre de Satanás es Lucifer. En el hebreo significa Luzbel. O sea que aquí también nos está revelando el Espíritu Santo que Satanás no se encuentra en el infierno. Porque aquí la palabra de Dios nos está revelando que Satanás le respondió a Jehová y le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Escuche muy bien, querido hermano. Yo quiero que tengas humildad de corazón y entiendas y abra los oídos espirituales. Entiendas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Satanás no se encuentra en el infierno. En la Biblia nos mencionan como el príncipe de la potestad del aire, querido hermano. El príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde encuentras ese versículo? En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Bueno, querido hermano, vamos a seguir con el estudio. Quiero que me acompañes, querido hermano, también en el libro de Job, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. O sea que aquí también el Espíritu Santo nos está revelando que esos hijos de Dios eran o son ángeles, son seres angélicos.
Y en el capítulo 2, versículo 1, otra vez se presentaron los hijos de Dios, pero también entre ellos vino Satanás. Amén, querido hermano. El Espíritu Santo nos está revelando que en el versículo 1 y en el versículo 2, el Espíritu Santo nos está revelando que Dios le da permiso para que entre al trono a Satanás. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él tiene toda la potestad. Él tiene el poder y la gloria de todo el universo. Él tiene el poder y Él sustenta tu vida, sustenta mi vida. Y por eso es que Dios, en la palabra de Dios, nos está revelando que Él autoriza y le da permiso a que Él se presente delante de Dios. Amén. En el libro de Job, capítulo 38, también el Espíritu Santo nos revela, quiero, querido hermano, que me acompañes, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Vamos a leerlo a partir del versículo 4, querido hermano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí le está preguntando Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí el Espíritu Santo también nos está revelando que esos hijos de Dios son ángeles. Amén. O sea que los hijos de Dios en el libro de Job, capítulo 38, los hijos de Dios estaban regocijando, y que la palabra regocijar en el hebreo significa ruah, que en el español significa gozo, alegría, de la actividad del Señor de crear las cosas, de las maravillas que hacía el Señor en la creación. O sea que los hijos de Dios estaban en gozo, en alegría, con todo ese poder que tenía Dios de crear las cosas. Amén. Amén. Esto es lo bonito de la palabra de Dios, querido hermano. Sabemos que en el Antiguo Testamento nos está hablando, y la Biblia habla por sí sola, de que esos hijos de Dios son ángeles. Y en este momento están, ¿dónde están? Están en la atmósfera. Unos están en el universo. Están en el segundo cielo, querido hermano. Eso es otro estudio que vamos a hacer más adelante, si Dios los permite, para que tú te des cuenta quién es el enemigo para los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que aceptan en este momento al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador. Pero tenés que arrepentirte de todas las cosas que tú has hecho de la maldad, querido hermano. Entonces, querido hermano, también en el Nuevo Testamento, si quieres tú me acompañas, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando, querido hermano, que los que aparecen en el Nuevo Testamento ya son hijos de Dios, pero son los que aceptan como su Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la palabra de Dios en el capítulo 3 de Lucas, versículo 38, dice así la palabra de Dios: hijo de Nos, hijos de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, quiero que me acompañes, querido hermano, otra revelación por medio del Espíritu Santo. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido hermano, voy a leer otra vez ese versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que aquí el Espíritu Santo nos está revelando la palabra creer. Aquí la palabra creer en el griego significa pisteno, que significa en el español fe, confianza, especialmente en Cristo. Querido hermano, todos los que reciben con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le da la potestad. O sea, potestad en el griego significa exousia, que en el español significa poder, derecho, autoridad. Si tú lo recibes, si tú crees en Él, si tú confías, confianza, fe en nuestro Señor Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Amén. Pero aquí la palabra también nos está revelando la palabra ser hechos. Ser hechos en el griego significa, en el griego significa ginomai, que en el español significa nacer. O sea que tú tienes que creer, tener fe, confianza especialmente en Cristo, y Cristo le da el poder, la autoridad, el derecho de ser hijo de Dios, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es para nacer de nuevo, querido hermano, o la persona que me está escuchando en este momento? Arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo y creer en Él, que Él es nuestro Señor y Salvador. Porque esa es la verdad, querido hermano. Cada día más este mundo se está volviendo más en tinieblas espesas. Ya estamos en la última generación, querido hermano. Ya se está mostrando el misterio de la iniquidad. Y las personas que están en el mundo piensan y no conocen nada de ello. Pero, querido hermano, Dios aquí le está dando el poder para que tú aceptes la verdad y para que ya no estés más en la ignorancia. Querido hermano, tenés que entender que la ignorancia es sinónimo de tinieblas. Y Satanás utiliza las maquinaciones para que tú estés siempre en las tinieblas, estés siempre en la ignorancia. Amén, querido hermano. Yo quiero, querido hermano, que me acompañes ahí mismo en ese libro, en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Amén. Este capítulo se llama Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra principal aquí en el griego significa argón, que en el español significa líder o jefe de los judíos. Era un maestro de maestros. O sea que este principal que se llamaba Nicodemo era un maestro de maestros y no conocía la verdad. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando que tú puedes estudiar la Biblia. Tú puedes saberte el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero si tú no te arrepientes y si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a estar siempre en las tinieblas.
Tú para poder ser hijo de Dios, querido hermano, tenés que arrepentirte de todas las cosas que estabas haciendo antes en las tinieblas y no volver a pecar. Pero tú le pides el poder y la fuerza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que tiene el poder para que tú comiences a caminar en santidad, para que tú comiences a caminar en la prosperidad, pero no prosperidad de dinero, querido hermano. Es prosperidad de ganar la salvación, de ganar el reino de los cielos. Amén, querido hermano. Aquí en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que aquí el Espíritu Santo nos está revelando la palabra naciere. Aquí la palabra naciere en el griego significa genao, que en el español significa nacer, sentido general, ser nacido de Dios, nacer de nuevo, generar sentido espiritual. O sea, querido hermano, si tú aceptas a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y tú te arrepientes de tu pecado, de tus pecados, tú vas a nacer de nuevo. Tú vas a ser una nueva criatura, querido hermano. No lo pienses más, no lo dudes más. Aquí estamos haciendo los estudios, o el estudio de los hijos de Dios del Nuevo Testamento. Ya sabemos que esos hijos de Dios no eran hijos de hombre, eran ángeles. Pero aquí este estudio estamos realizando es que sabemos que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay hijos de Dios. Y en los hijos de Dios del Antiguo Testamento se utilizan exclusivamente en referencia a los ángeles. Y en el Nuevo Testamento se hacen referencia los que aceptan y creen en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos capítulo 8, versículo 14, querido hermano, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Querido hermano, vamos a leer otra vez este versículo despacio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que aquí la palabra de Dios nos está revelando también la palabra guiados, que en el griego significa hago, que en el español significa manejar. Porque todos los que son manejados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la pregunta que te voy a hacer en este momento, querido hermano, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Tú, persona, hombre,
amigo que nos escucha en este momento, tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás en el mundo, querido hermano, no lo dudes más, no lo esperes para mañana. Cada día más este mundo se está cayendo. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntate de tus pecados. Como dice nuestro Señor Jesucristo, el que escucha la voz, Él me conoce. Y no escucha la voz de Dios, no lo conoce. No olvides, querido hermano, no endurezcas tu corazón. Ya estamos en el fin de los tiempos. Ya estamos en la última generación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Querido hermano, tú que todavía no te has arrepentido en este momento y estás escuchando este estudio bíblico, no pienses de porque tú estás en el mundo y tú eres una persona de pronto en este momento ha hecho cosas malas. No pienses de que tú llegas a Cristo y Cristo no te va a perdonar. Estás totalmente equivocado. Cristo te perdona. Venga tal y como eres. Si tú te arrepientes de tus pecados y acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y reconoce que Él hace 2000 años dio su vida, la sangre para el perdón de tus pecados. Él te ama, querido hermano. Él está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él entra en tu vida. Y si Él entra en tu vida, tú vas a ser una nueva criatura. O sea que aquí el Espíritu Santo nos está revelando en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la palabra nueva, que en el griego significa kainos, que en el español significa renovados, renovación y cambiados del mal para el bien. Querido hermano, nuestro Señor Jesucristo está esperando que nosotros nos arrepentamos de todas las cosas malas que hemos hecho. Nos arrepentamos de corazón y lleguemos y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No importa las cosas que tú has hecho. Si tú aceptas a Jesucristo y te arrepientes, tú vas a ser renovado. Tú vas a ser cambiado del mal para el bien. Y aquí también el Espíritu Santo nos está revelando la palabra criatura. La palabra criatura en el griego significa tisis, que significa en el español creación, formación original. O sea, querido hermano, que si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y te arrepientes y crees en Él, Él te da la potestad, el poder. Escuche muy bien, querido hermano, el poder, el derecho de volver a nacer en espíritu de Dios y vas a ser una nueva creación, una formación original. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años. En el libro de Génesis capítulo 3:15, el Espíritu Santo ahí, ya lo estudiamos, querido hermano. Dios nos está revelando, el Espíritu Santo, que Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo para poder arrebatarle los papeles,
el poder que tenía Satanás aquí en la tierra y lo destruyó y lo derrotó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Querido hermano, no lo pienses más. Gracias, queridos hermanos. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí terminamos la primera parte de los ángeles caídos. Dios te bendiga. No olvides, querido hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Gracias, querido hermano. Dios te bendiga. Ojalá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo abra los ojos para que ya no más estés en la ignorancia, estés en la verdad. No olvides que la verdad es sinónimo de luz. Chao. Dios te bendiga. Amén.